Prosiguiendo con los comentarios, perdón por la interrupción, tuve que interrumpir porque pues había ruido de medio, ¿no? Aparte me quise poner los lentes y traigo una taza de café. Ajá, y prosiguiendo con los comentarios, Jacques Ellul está en la idea de que conforme a la lectura tradicional del Estado, el Estado es garante de la justicia. En este sentido, garante de la justicia social, conforme a las lecturas que hacían los comunistas, ¿no?, al respecto. ¿Qué es lo que debe de importar? Para el Estado es que haya justicia, pero no es una lectura propiamente anticuada, ¿no?, sobre cómo se debe ver al Estado de manera burguesa. No. Para Jacques Ellul, la lectura de justicia en la que debe garantizar el Estado no es solamente de que el Estado, a la manera burguesa, tiene que garantizar un orden en la que, siendo consecuente, por ejemplo, con Hobbes como filósofo de la política, el Estado solamente mete a la cárcel a aquellos que son criminales. No. El Estado no solamente es para meter a la cárcel a los criminales. El Estado es para garantizar que exista una justicia social, que una persona, por el solo hecho de ser persona, por el solo hecho de ser humano, de manera justa, uno debe de procurar el bienestar. El Estado debe procurar el bienestar. Esa es una lectura no solamente del comunismo marxista, por ejemplo, que es el comunismo de Estado, sino también es la lectura que hace el capitalista solidario, la lectura de justicia social. Hay que recordar que Jacques Ellul es reformado, un cristiano protestante reformado, y justamente estamos por empezar la celebración del 31 de octubre, que es cuando Martín Lutero clava sus 95 tesis afuera de la parroquia de Wittenberg, según mal no recuerdo. Si recuerdo mal, estoy dispuesto, lo voy a investigar, y también a los comentarios, ¿no?, comentarios y críticas. Pero regresando, en este sentido, Jacques Ellul trata de hacer una especie de diálogo en que él, perteneciente a dos jugadores, a dos coaliciones. Voy a usar teoría de juegos. En teoría de juegos existe algo que se llama coaliciones. Las coaliciones se forman conforme a sus propias reglas de coalición, tal que, por ejemplo, se pueden convertir como coalición como una especie de un solo jugador influyente. Aquí Jacques Ellul tiene dos jugadores de influencia. Los jugadores de influencia son los anarquistas y también son los cristianos. Y en este sentido Jacques Ellul dice: yo encuentro que hay competitividad entre ambos jugadores. Y esto se vio con las páginas anteriores. Pero él dice: ¿y por qué hay competitividad? Y si cambiamos las reglas del juego, tal vez en lugar de competir, puede ser que me encuentre, mejor, perdón por tanta traba, ¿no? Obviamente estoy tratando de estructurar con base a la lectura. Y también de lo que esto se está aprendiendo, yo estoy aprendiendo de teoría de juegos. Jacques Ellul está tratando de decir: y si cambiamos las reglas del juego, tal vez yo pueda entrar en este nuevo juego donde el anarquismo y el cristianismo son dos jugadores, ya no en competencia, sino en colectividad de cooperación, en una forma de coalición, en la que Jacques Ellul se termina convirtiendo en una especie de representante para 1930 y cacho, o bien para la redacción del libro de Anarquía y Cristianismo. Jacques Ellul se termina convirtiendo en una forma de representante, y como representante Jacques Ellul no está esperando a que su coalición tenga en sí una forma de representación colectiva, una adherencia colectiva,
un proselitismo. Eso es a lo que yo quería llegar. Jacques Ellul no está esperando obtener proselitismo con base a su representación como jugador de cambio de reglas del juego, no en competencia, sino en cooperación. Jacques Ellul está buscando hacer una cooperación entre dos jugadores, entre los cristianos como jugadores, digámosle J1, y los anarquistas, llamémosle J2, en que de sus estrategias de juego, Jacques Ellul dice, van a seguir en competencia si es que no cambiamos las reglas del juego, y yo voy a buscar cambiar las reglas del juego. Para eso es la introducción de anarquía y cristianismo. Jacques Ellul está buscando decir, bueno, voy a hablarle a los cristianos en que yo voy a cambiar las reglas del juego de lo que es ser cristiano, y no la voy a cambiar con base a mi arbitrio, sino lo voy a cambiar con base a bueno, les voy a adelantar, ¿verdad? Con base a la historia de lo que es el cristianismo, y yo como cristiano reformado, con base a lo que es el entendimiento de lo que es ser cristiano reformado, de lo que es ser cristiano protestante. Y en ese sentido, Jacques Ellul, eso lo vamos a ver con páginas posteriores, no se va a aislar al cristianismo protestante reformado en sí, sino que también va a observar con base a su lupa histórica, ojalá y tuviera una lupa para que se vea, lupa histórica, conforme a su lupa histórica, va a observar que en realidad el protestantismo viene siendo consecuente a la motivación de revolución y de reforma de Martín Lutero, más reforma, porque Martín Lutero en sí no pretende una revolución y cortar vínculos con el catolicismo. Eso viene dándose por parte del propio catolicismo con la bula papal de León X, y consecuente a ello, Jacques Ellul observa que los que son más consecuentes en ese divorcio de la mentalidad católica romana y que son más de estrategias más adherentes a lo que busca Jacques Ellul son los anabaptistas. No son en sí el cristianismo de donde él viene, al cual está hablando para decir, oigan, miren, no me vean como alguien lejano a ustedes, sino que si somos consecuentes con la reforma, tal como lo señalaron la reforma radical, pues parece que ellos, los anabaptistas, son más consecuentes en esta forma de cambio de reglas de juego, tal que este cambio de reglas de juego del cristianismo anabaptista es más consecuente a tratar de hacer un cambio de reglas de juego que sea de cooperación con los anarquistas. Porque yo observo que los anarquistas, aun cuando con Bakunin es un anarquismo ateo, el anarquismo de Bakunin viene siendo cambiado por Proudhon y también adoptado por Kropotkin, tal que en ese ir y devenir, por ejemplo, se puede ver con ciertas líneas de escritura de este anarquista mexicano famoso por la revolución, no Zapata. Zapata por ahí puede ir, de hecho hay escritos de Zapata que está en la biblioteca digital Antorcha Digital, que pues allí están encontrados como parte de las ideas en que puede alimentarse el anarquismo. Bueno, de esto dicho también está la lectura de Cristianismo y Anarquía de León Tolstoy, en la que Jacques Ellul se encuentra adherente. O sea, Jacques Ellul lo está proponiendo, pero no para el cristianismo en general, lo está proponiendo como jugador de cambio de reglas de juego, no para el cristianismo en general, sino para el cristianismo protestante. Y él está anunciando, oigan, al cristianismo protestante, si cambiamos las reglas del juego, estas reglas del juego puede ser consecuente, incluso a veces en parte al cristianismo racionalista, al protestantismo racionalista, e incluso también consecuente a la teología de la liberación, pero Jacques Ellul lo observa desde un aspecto hasta crítico a cómo se observa el protestantismo racionalista. El protestantismo racionalista
es un protestantismo que echa abajo la narración del milagro. Para el protestantismo racionalista, la narración del milagro es una narración de mitología, una narración de mentiras. Yo ya en otros videos he hecho crítica al respecto, y lo único que tendría que decir ahora, como alguien que se dedica a la ciencia y que tiene cierta preparación científica de física y de matemáticas por parte del Politécnico y por parte de la Escuela del Politécnico que se dedica a la física y matemáticas, tendría que decir, bueno, es cierto que todavía incluso no podemos aceptar algo como teoría de supercuerdas, pero en su momento Higgs, antes de encontrarse, incluso todavía cuando se encontró y en lo que estaba en la investigación, teníamos ciertos colegas que decían, oye, es que esto parece más como religión, no, oye, es que esto no tiene que ver con la ciencia. Pero a veces la ciencia también avanza con hipótesis, con la hipótesis de fe, de decir, bueno, yo creo que puede haber una partícula con base a este modelo. ¿Qué aporta el cristianismo para el protestantismo racionalista, que trata de ser cientificista? Y para eso echa abajo el milagro y como que adopta solamente ciertas partes del cristianismo y otras las deja por fuera. Lo que se tiene que decir es que, ¿por qué si en la ciencia podemos adoptar algo como supercuerdas, como de mayor dimensionalidad, o adoptar interacciones que en este momento de repente nos pueden parecer fantasiosas, pero en sí, como por ejemplo superpartículas, que son la propuesta para la materia oscura, ¿por qué no podemos ya en el ámbito general de nuestro vivir humano pensar que puede haber una interacción con algo más allá que la simple fisis? O sea, una interacción con algo que sea lo espiritual, y esa interacción espiritual pueda tener una forma de proyección en el mundo de 11 dimensiones, si es que supercuerdas fuera cierto, para nosotros. ¿Por qué no pensar en eso? ¿Por qué aislarse? Y eso es lo que Jacques Ellul de alguna manera comienza a cuestionar, en decir, ¿por qué no creer la narración del milagro? ¿Por qué no pensar que la narración del milagro es una narración consecuentemente cierta para ese momento de Jacques Ellul, para el siglo XX, finales del siglo XX, y en este momento para nosotros como cristianos del siglo XXI? ¿Por qué no seguirla manteniendo? Es algo que sí está haciendo el cristianismo pentecostal, pero a veces hasta puede ser una crítica para cierto tipo de círculos cristianos reformados, que parece que son más como que materialistas que cristianos que tratan de reintegrarse con su narración histórica de origen. Gracias.